Ser podcast. Some of them were dreamers, some of them were fools, who were making plans and thinking of the future. With the energy of the innocent, they were gathering the tools they would need to make their journey back to nature. While the sand slipped through the opening and their hands reached for the golden ring, with their hearts they turned to each other's hearts for refuge. In the troubled years that came before the deluge. Hola, buenas tardes. Pasan tantas cosas y ocurren a tanta velocidad, lo hemos dicho en más de una ocasión, que resulta casi imposible digerirlas. Por ejemplo, por un lado normalizamos episodios impresentables y por otro también nos olvidamos de personajes que en su día fueron grandes protagonistas de la actualidad, para bien o para mal. Vale, pues hoy abrimos la ventana con dos ejercicios periodísticos que tratan de impedirlo y yo creo que lo consiguen. Primero, ahora que asistimos... Yo no sé vosotros, Isaías, Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Y Rafa Vila San Juan en Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora que asistimos casi como si tal cosa a que en Estados Unidos detengan a un niño de 5 años para poder pillar y echar del país a más familiares, ha pasado, bueno, las fotografías están portadas de periódicos y tal, pero tampoco son de un mundo. Bueno, pues hoy sobre esto, sobre la inmigración, sobre ser inmigrante, hoy repasaremos aquí en la ventana la historia de una emigración masiva, la diáspora gallega. Y a lo otro, a lo que iba de que las cosas van a mucha velocidad y nos olvidamos de grandes personajes. ¿Alguien se acuerda de Iñaki Urdangarín? Bueno, acordarnos sí, seguro, porque pasó de ser el yerno de España a un icono de la corrupción y un elemento tóxico para la monarquía. Pero, ¿qué hace? ¿Cómo le va? ¿Tiene algo que decir sobre lo que le ocurrió y lo que ocurrió en general con el caso Nos? Bueno, pues vamos a verlo y contamos para responder a todas las preguntas y para analizar los dos asuntos con dos compañeros. Es casualidad además, porque en fin, ahora lo revelaremos. El país invisible, la epopeya atlántica de la diáspora gallega es el título de un libraco, digo libraco porque es un trabajo de investigación de centenares de páginas a cargo de Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes. No te rías, es verdad, es un libraco, pero es un piropo esto, 600 páginas, pero no hay que asustarse. No, porque además cuenta, es una gran historia a partir de muchas pequeñas historias, de muchísimas. Sí. Y es una historia, yo creo que poco contada, poco conocida fuera de Galicia y no sé incluso si dentro de Galicia. Incluso dentro de Galicia y por eso, bueno, de hecho el original lo escribí en gallego, luego la traducción a castellano, que salieron prácticamente en simultáneo, pero sí había, creo, ese debe en nuestra historia contemporánea, no desde el punto de vista académico, que por supuesto han hecho un trabajo excepcional como siempre los historiadores, y también desde la ficción, digamos, pero no desde el periodismo, no desde el punto de vista que conocemos, en el que nos sentimos tan cómodos de acercarnos a las historias anónimas, invisibles, de ahí el título de ese país sin fronteras o que forman todo ese contorno atlántico americano y también, por supuesto, el de Galicia. Y la casualidad, el azar y la coincidencia que nos hacía sonreír es que este fin de semana el País Semanal lleva en portada una fotografía de Iñaki Urdangarín, ex marido, condenado, recordemos, a 5 años y 10 meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude, delitos fiscales, tráfico de influencias. Bueno, pues publica el próximo 12 de febrero un libro titulado Todo lo vivido, y con Iñaki Urdangarín ha hablado otra compañera del País, Natalia Junquera. Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que casualmente, lo puedo contar, ¿no? Fue la encargada de presentar el libro de Arturo Lezcano. Esto no estaba preparado, pero ha surgido así. Que es un libraco y un librazo. Está muy bien subrayar las dos cosas. Gracias, Natalia. Está muy bien. No estaba preparado y deberías estar aquí, pero bueno, te perdonamos. Bueno, oye, Natalia, empecemos por ti, empecemos por la... iba a decir la figura o la sombra o el qué de Iñaki Urdangarín. ¿Cómo te lo encontraste, lo primero? Pues me encontré un personaje público de otra época que efectivamente a lo mejor teníamos un poco olvidado, con muchas ganas de agradar y de presentarse como un hombre nuevo, digamos, ¿no? Estuvimos cerca de 4 horas con él, entre la entrevista, que tuvo unas 40 preguntas,
y la sesión fotográfica, y la verdad ¿Respondió es a que todo, Natalia? respondió a todo lo que le preguntamos. Luego otra cosa es lo que revelan esas respuestas, y no puso absolutamente ninguna pega a los fotógrafos que lo tuvieron 2 horas casi posando, y que además hicieron una cosa un poco particular en este caso, porque llevaron una cámara antigua, una cámara de estas que te tapas con una tela, hicieron también revelado antiguo, digital. O sea, yo creo que les retrataron con todas las formas posibles, antiguas y modernas, y el resultado, bueno, ya lo veréis, que son unas fotografías maravillosas, muy buenos retratos, porque creo que está todo ahí, el campeón de balonmano, la persona que habitó los palacios y la persona también que pasó por la cárcel casi 1000 días. Creo que está todo eso muy bien retratado en las fotografías de mi compañero Jacobo Medrano. Sí, en el libro que va a publicar dice, entre otras cosas, que si él se hubiera apellidado Pérez, no le habrían condenado. Es decir, se presenta como una víctima propiciatoria, como un chivo expiatorio, como una cabeza de turco, como tal, ¿no? Sí, esa es una de las preguntas, de hecho, de las primeras preguntas que le hicimos en la entrevista, porque lo que dice la sentencia es todo lo contrario, ¿no? Una sentencia que ha sido además luego confirmada por el Tribunal Supremo. Lo que dice la sentencia es que se valió de su condición, de su apellido, de sus vínculos familiares y de su relación directa con la jefatura del Estado para ganar dinero, para malversar fondos, ¿no? Y de hecho el propio Jaume Matas, en el juicio por el que fue también condenado, en su caso a 3 años, declaró que él todo lo había hecho, estando entonces como presidente del Gobierno balear, para intentar llevarse básicamente bien con la familia real, y a Iñaki Urdangarín lo definió como un conseguidor. Sobre eso también le preguntamos en la entrevista a Iñaki Urdangarín. Hay un fragmento, yo me he leído ya la entrevista porque tengo el País Semanal aquí delante. Hay una confesión de Iñaki Urdangarín, porque todo, por si alguien no lo recuerda, todo el follón estalla con la compra del famoso palacete de Pedralbes, con el pastizal que costó y lo que se fue descubriendo tirando de ese hilo. Él dice que hoy, el Iñaki de hoy, no se compraría una casa como esa, y que en ese momento estaba atrapado, o más bien deslumbrado, por un estilo de vida que nunca había sido el suyo. Esa casa es muy importante porque prácticamente es simultáneo la compra de la casa, que es un palacete, bueno, lo llamamos palacete porque es una casa muy grande en la que invierten además 3 millones solo en la reforma, con una parcela de creo que recordar, de 2.000 metros cuadrados. Y los problemas empiezan de alguna manera ahí, porque es simultánea la compra de la casa con los negocios del Instituto NOS, ¿no? Entonces, yo le pregunté a Iñaki Urdangarín en un momento de la entrevista si él tenía alguna clase de complejo al entrar en esa familia, porque hay un momento en el libro en el que él revela que el rey emérito, o sea, su entonces suegro, cuando iba a su piso de antes, que era un piso normal en el que vivía Iñaki Urdangarín con Cristina de Borbón y los 3 hijos que tenían entonces, que cuando Juan Carlos I iba a ese piso decía, ahí no cabéis, chico, ¿no? Entonces yo le pregunté si él tenía alguna clase de complejo por ese comentario o por otros parecidos que hubiera podido escuchar una vez que entró en la familia real, y él no quiso ir por ahí. Dijo que tenían entonces recursos de sobra para afrontar la compra de esa casa, pero también admite que hoy no hubiera el Iñaki de Urdangarín de hoy, que es una expresión que repite bastante, no se hubiera comprado esa casa, que claramente era señal de que algo había cambiado en ese matrimonio, en esa familia y en ese personaje, ¿no? Natalia, tengo una curiosidad, y es el Iñaki que fue juzgado antes de que se descubriera todo lo que luego ha pasado con el rey emérito. No sé hasta qué punto el hecho de que el rey emérito, de alguna manera, pues tampoco fuera tan claro todo lo que tenía, le ayudó a él a pensar, bueno, pues aquí esto es jauja, ¿no? Bueno, eso es muy curioso porque Iñaki Urdangarín nos remite a un tiempo donde la Zarzuela pensaba que lo peor que le podía pasar en la vida y que su problema
mayor se llamaba Iñaki Urdangarín. Pero como vimos después, iban a surgir muchos otros problemas que implicaban directamente la persona que ocupaba el trono, ¿no? De hecho, el rey Juan Carlos, que en uno de sus discursos de Nochebuena se refiere a Iñaki Urdangarín con aquella famosa frase de la justicia es igual para todos y los comportamientos no ejemplares, bueno, 9 navidades más tarde es su hijo el que se está refiriendo a los comportamientos no ejemplares que deben ser sancionados siempre, independientemente de las relaciones familiares, y está hablando de su padre, de su predecesor en el cargo. Entonces ahí hay como una cadena, ¿no? De eso también hablamos con Urdangarín, si él pensaba que el que le señaló como poco ejemplar, que era entonces el rey Juan Carlos, había tenido después, a la vista de lo que hemos ido conociendo, por ejemplo, la donación de los 65 millones de euros de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, si creía que él había tenido un comportamiento ejemplar también, ¿no? Y su respuesta es muy curiosa, me llamó la atención, porque de alguna manera lo defiende. Urdangarín defiende al rey Juan Carlos. Y además se dice que siguen en contacto. Eso iba a decir. Sí, siguen en contacto. Él explica que hablaron en Navidades, que sigue en contacto con otros miembros también de la familia real, menos con uno, que podéis imaginaros cuál es. El rey. Felipe. Exactamente. En la entrevista se le nota, porque no creo que Leticia tampoco. En la entrevista se le nota, vamos, por la respuesta a tu pregunta, se le nota, no sé si la palabra es dolido con el rey, porque es verdad que Felipe VI y Iñaki Urdangarín, cuando eran, digamos, familia, tenían una relación muy estrecha, ¿no? Además esto era muy sabido. Y él dice, yo pensaba que era mi amigo, ¿no? Sí, es que ellos tenían una relación muy estrecha, primero porque Cristina de Borbón y Felipe de Borbón tenían una relación muy estrecha, por edad, por aficiones, ¿no? Y de hecho, cuando el entonces príncipe Felipe empieza su relación con Leticia Ortiz, los que hacen de cómplices un poco de la pareja son Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, hasta el punto de que el entonces todavía príncipe le encarga a Iñaki Urdangarín que compre el anillo de pedida para Leticia Ortiz, porque claro, si va a una joyería va a despertar sospechas, ¿no? Ese es el nivel de relación que tienen. Pero claro, todo eso estalla con el caso Nos, porque el caso Nos, que es el responsable de la condena finalmente a 5 años de cárcel contra Iñaki Urdangarín, es un caso que hace muchísimo daño a la monarquía. La monarquía hasta ese momento era una institución de las mejor valoradas en España, pasa del notable al suspenso, y de ahí a que el CIS deje de preguntar por ella en 2015 para, pues si acaso vuelve a suspender, ¿no? Y claro, cuando el ya rey Felipe toma posesión del trono, él toma posesión del trono, asume la cabeza de la monarquía sin ningún margen de error, ¿no? Y eso le hace cortar por lo sano, no solamente con Iñaki Urdangarín, sino también con su propia hermana, que de hecho no es ni siquiera invitada a la ceremonia de proclamación de Felipe VI, como, por cierto, tampoco fue invitado su padre, el rey Juan Carlos, de alguna forma protagonista de ese acto, al reciente acto oficial por la restauración de la monarquía, ¿no? Bueno, pues nada, Natalia, si te quieres quedar, puedes quedarte, ¿eh? Si te quieres a conversar o si tienes lío, te vas. Eso lo decides tú ahora mismo. Bueno, vais a estar ahí con Arturo, claro, muy bien acompañados, porque de verdad que el libro es fantástico. Es una epopeya gallega, humana, maravillosamente escrita, como todo lo que hace Arturo. Parece un libraco, pero te lo meriendas enseguida, y está hecho como hay que hacer las cosas, que es yendo a los sitios. O sea, todo lo que ha escrito Arturo en ese libro es porque lo ha visto o porque lo ha oído de primera mano. Y eso hoy por hoy es un lujazo, y creo que conviene subrayarlo cuando lo tenemos delante, porque hay muchas cosas que no se hacen.
Son las 4:22, cortemos por favor esto de libraco, que uno coge el diccionario, lo abre y solamente tiene una acepción, que es libro despreciable. Entonces, bueno, hombre, es posible que si seguís insistiendo llegue otra acepción al diccionario. Natalia ha dicho librazo, que sí, eso es lo bueno. Librazo, el sufijo librazo tiene también un punto despreciable cuando hablamos del aceitazo, por ejemplo, pero en otras cosas no. Golazo, por ejemplo, un cochazo, pues efectivamente, digamos, nos estamos refiriendo a cosas grandérrimas, ¿no? Bueno, pues es un gran libro. Eso es, un gran libro en todos los aspectos. Y punto. Natalia, un abrazo, gracias por haberte asomado a la ventana. Muchas gracias, un abrazo para todos. Venga, hasta luego. Pues mira, la conversación con Arturo Lezcano sobre este país invisible la vamos a empezar así. Esto, para quien no lo sepa, son los primeros acordes del himno de Galicia. La pregunta es, ¿dónde nace este himno? Pues como casi todos los símbolos de la Galicia contemporánea, lo que es Galicia hoy en día, nace en América. Decimos que no hay Galicias en América porque todo sucedió antes allí. Y en este caso, pues bueno, gente que estaba no en el exilio franquista, sino antes, 30, 40 años antes, que estaban en Cuba, desterrados muchos ellos también por sus ideas, pues decidieron en esa oleada que había también de representación de los pueblos que habían dejado, pues hacer un himno, escribir un himno, utilizando en realidad, musicalizar respecto a un poema de Eduardo Pondal, y se estrenó en 1907 en el Centro Gallego de La Habana, que para quien haya visitado La Habana todavía es ese mismo edificio suntuoso que es referencia al lado del Capitolio. Por cierto, hablando de La Habana, ¿dónde está el cementerio más grande de Galicia? El cementerio más grande de Galicia es el cementerio de Colón en La Habana, Cuba. Y de eso están también muy orgullosos tanto los gallegos como los cubanos. ¿Quién lo diseñó? Lo diseñó un señor de Ferrol, en Galicia, que tiene el, iba a decir no dudoso, sino tiene el honor de haberlo construido y a la vez ser el primer inquilino porque se murió según se inauguraba. Así que también es gallego ese cementerio de Colón. Si hay un retrato, a ver los oyentes que lo imaginen y si no que lo busquen en internet, que era muy fácil. Si hay un retrato que simboliza todo lo que es la inmigración gallega, es aquella famosa fotografía de un padre y un hijo, un niño que tenía por aquel entonces 8 añitos, con una expresión, los dos casi idéntica de desconsuelo, llorosos, mirando hacia el infinito, ¿no? Mirando hacia algún sitio por donde alguien se va. Has conocido la historia de la fotografía, has conocido al protagonista de la fotografía y yo creo que eso, para seguir conversando sobre este tema de la diáspora gallega, es imprescindible. Sí, porque sobre todo esa foto pasaba algo en Galicia, en las dos Galicias, ¿no? En la territorial y en la americana, que yo enseñaba esa foto a cualquiera que lo enseñes, se ve conmovido, se ve representado, todo el mundo conoce esa foto, pero sin embargo nadie sabe o nadie sabía qué pasaba en esa foto. Se iba el padre, se iba el hijo, se iban otros, bueno... Se iba efectivamente la madre del padre, la abuela del niño y 2 tíos, hermanos del padre, pero yo creo, después de hablar con el protagonista de la foto, que es el hijo de esa fotografía de Manuel Ferrol, inmortal, pues creo que lloraban no porque se iba el resto, sino porque ellos se quedaban. Y eso es un poco fuerte de decir, pero si lo traspasamos, y casi todo es traspasable a las nuevas diásporas, que creo que también es importante para empatizar, uno entiende, ¿no? Llora porque se queda. Y si se queda, no va a tener esa oportunidad de ir a una tierra de promisión como era en ese momento Argentina, que era hacia donde se iba esa familia. Tenemos en el imaginario historias, por ejemplo, de migrantes gallegos en un montón de sitios de Latinoamérica, pero yo estoy pensando en Nueva York, ¿no? Donde, por ejemplo, yo he estado tantas y tantas veces y donde seguro que tantos oyentes también han viajado y han recorrido Chinatown, Little Italy, y ahora con José Andrés en los Hudson Yards, de repente hay un Little Spain. Sí. Que no inventó José Andrés. No, porque eso en realidad es casi un mercado-restaurante, ¿no? Bueno, Little Spain hubo varias. En realidad hubo una Little Galicia primero, todavía más desconocida, en Cherry Street, que ya no existe, que son 4 calles que había al lado de Wall Street, en el downtown.
Después los gallegos empezaron yendo a Brooklyn, a los puertos, como fogoneros, como corresponde, como en cada ciudad americana, así lo hicieron, siempre cerca del puerto, pero en un momento dado terminaron en la calle 14, que hoy en día, bueno, tú lo sabes bien, Marta, es una calle céntrica, gentrificada, es el corazón de Chelsea, el Greenwich Village, pero en aquel momento era calles de mala muerte, de farolillos rojos, de los puertos malolientes donde iban los inmigrantes, y siempre se habla, claro, de italianos, de irlandeses, de judíos. Faltaban los gallegos. No fueron tantos en números en Nueva York, porque nuestro Nueva York particular es Buenos Aires, también La Habana, pero ahí dejaron su huella, y cualquiera que vaya a la calle 14 todavía sigue viendo esa huella, y ojo, no solo de gallegos, sino también de otras zonas de España, pero especialmente gallegos. Oye, hablando de Nueva York. Hay que tener una cierta edad para reconocer la sintonía de esta serie, pero yo creo que muchos oyentes de La Ventana estarán en conexión con Hill Street y el Capitán Furilo. Bueno, aquí hay algo también de conexión gallega. Cuéntalo tú porque es buenísimo. Sí, es buenísimo, y también desconocido. Yo creo que también da un poco la medida de esa invisibilidad, ¿no? Y también hablando de Estados Unidos, porque no hay esas referencias. Estamos hablando de Hill Street Blues, o Canción Triste de Hill Street, como se llamaba en mi infancia, y que crecimos con ella, y todos crecimos con el Capitán Furilo, con aquel sargento que decía tengan cuidado ahí fuera. Bueno, el Capitán Furilo, en realidad, Steven Bochco, el gran guionista de todas las series policíacas de Nueva York de los años 80 y 90, se inspiró no en un italiano como Furilo, que reinaba en una comisaría llena de irlandeses en el South Bronx en el momento más salvaje de Nueva York, no, se inspiraba en Tony Bouza, y Tony Bouza era un gallego, pero nacido en Galicia, no hijo de gallego, sino nacido en Galicia, una aldea de Mugardos en Ferrol, al que si iba a la aldea le llamaban Tuchiño, y sin embargo era el comandante en jefe de la comisaría más difícil allí en Fuerte Apache, donde también se hizo la película de Paul Newman, y en la que se inspiraron, como digo, no solo Canción Triste de Hill Street, sino un documental y también una película. Oye, Arturo, es que muchos oyentes pueden estar a esta hora diciendo, mira, aquí el gallego está mirándose al ombligo, ¿no? Pero es que hay que contextualizar la gran historia que tú cuentas, que forma parte de otra grandísima historia, porque muchas veces pensamos en la emigración y la pensamos en esa emigración a Alemania en los años 60 del siglo XX. No. Fueron 500.000, 600.000. Aquí estamos hablando de un país que tenía 18 millones y pico de habitantes, y se fueron 4,5 millones. Es decir, la cuarta parte del país. Uno se puede imaginar que ahora, en apenas una década, haya 12 o 13 millones de españoles que se vayan de España buscando un país mejor, una vida mejor. Esto fue lo que sucedió. Y sucedió, desde luego, especialmente en algunas zonas. En Galicia. Y, por supuesto, especialísimamente en Galicia. Sí, hay algo, bueno, hay varias causas, muchísimas causas que trato de desgranar al principio del libro, de por qué emigramos más nosotros y no de otros lugares, que tiene que ver seguramente con la propiedad de la tierra, el minifundio gallego, el tener todos una propiedad, que eran, digamos, nuestra propia esclavitud de adscripción a la tierra, pero al mismo tiempo lo que nos permitía, hablo en plural majestático obviamente, nos permitía vender o alquilar esa tierra para poder comprar ese pasaje de barco, porque como sabemos los que emigran no siempre son los más pobres. En el caso de Galicia los porcentajes son brutales, porque solo están debajo de Irlanda. Se fueron 2 millones de personas de una manera sostenida desde mitad del siglo XIX hasta ese momento, 1960, en el que sin solución de continuidad empezamos efectivamente a otra gran diáspora, que es la europea, y que es muy diferente. En esta de América había que abrirse camino a un lugar que en muchísimos casos estaba por hacer, y por eso cuento historias de gente que son pioneros y pioneras, porque las mujeres ahí tienen la doble capa de invisibilidad, lamentablemente, que llegaron a lugares que realmente estaban muy por hacer, tal y como lo entendemos, y con todo respeto, por supuesto, con los pueblos que allí estaban. Bueno, y cuando decía que es una gran historia contada a partir de pequeñas historias, las historias pueden tener final feliz o no tanto. Efectivamente. Y yo me he quedado con... Hay muchas, me he quedado con una, la del hombre que un día emigra a México y deja a su madre durante un montón de tiempo, y ella va cada día o cada semana a correos a ver si ha llegado una carta de su hijo. Hasta que un día llega una carta desde México diciendo, pues poco menos que, mira, después de muchos años, mamá, he conseguido tal, estoy ya próximo a regresar y tal, no sé qué, y esa carta:
un anexo a esa carta decide, por la presente le comunicamos el fallecimiento de fulanito tal, en el día tal y cual, y le anunciamos que le enviaremos la herencia por partes porque es tan voluminosa que no puede venir de una. Sí. Y la segunda parte que tiene eso, sí. Cuéntalo tú, sí. que cuando llegan los maletines o el maletín lleno de dinero, la madre doliente se va a su casa, cierra la puerta, los vecinos llamando y ella quemando los billetes. Y ella quema los billetes en la lareira. Eso tiene una... sí, y además tiene también una doble capa, ¿no? Porque esa historia es la base de es una película, aunque sea un mediometraje llamado Mamá Asunción, de Chano Piñeiro, un director ya fallecido en Galicia, pionero del cine gallego, que ahora, hablando de Sirat, está tan de moda, y que fijaos cómo es de importante la emigración, la diáspora, incluyendo al exilio, por supuesto, de Galicia, que ese cortometraje llamado Mamá Asunción fue con lo que se abrió las emisiones de la televisión de Galicia en 1985. No se abrió con el himno gallego, las gaitas o un partido de fútbol, sino con una de las primeras películas del cine gallego contemporáneo que contaba exactamente esa historia, que también tiene mucho que ver con lo que decía Isaías. Cómo era esa emigración en el que en el mismo telegrama o en la misma carta venía la carta del hijo en la que decía: mamá, por fin te voy a ir a visitar después de 20 años, ahora que ya hice dinero, porque si no la gente no volvía ni pasaba por el pueblo. Y si volvía decían: he perdido el dinero, se me cayó la maleta por el barco. Por ejemplo, eso lo llamaban los hombres de las CIES, decían: no, se me cayeron en las CIES. Bueno, en fin, el caso es que este hombre iba a volver, así se lo anuncia la madre, pero efectivamente en la empresa que él mismo fundó y que se hizo millonario, le anuncian que se ha muerto. Y claro, quemar la fortuna en la lareira, en la chimenea de su casa, tiene una razón de ser. No hay herencia que pague la ausencia de un hijo. Eso, lamentablemente, es también la diáspora. Arturo, bueno, primero felicitarte, porque yo creo que todos conocíamos de alguna manera parte de esa inmigración gallega, pero no la habíamos visto escrita tan bien documentada como nos la haces llegar, ¿no? Aprendemos, entre otras cosas, porque también lo explicas, por qué nos llaman gallegos a todos cuando vamos a Argentina o en Uruguay o todo eso, ¿no? Pero hay una cosa que a mí, en fin, nos cuentas cantidad de historias preciosas, todas ellas, algunas de ricos, pero muchas que no se hacen ricos, y que, bueno, la diáspora no fue toda, en fin, el dorado que pensábamos, ¿no? Y eso lo apuntas también, ¿no? Que gran parte de los que se fueron, la mayor parte de los que se fueron, pues quedaron como ciudadanos tan anónimos, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que al final del libro te queda como... ¿Qué pasa en Galicia? Es un país fallido porque no ha parado de tener esa migración permanentemente en el tiempo. Bueno, ahí yo creo que hay gente que cree que ya hay poderes telúricos que penden sobre nosotros a lo largo de los siglos y que hacen que emigremos. Yo no lo creo, sinceramente. Creo que soy de un discurso más crítico, creo que tiene bastante más que ver con la organización del país o de Galicia, y que además se ve a lo largo de los años precisamente con las migraciones. Estoy hablando de las remesas, que también tan de actualidad estamos. Hoy vamos por las calles y vemos marcas, ya no las voy a decir, de remesas que son los que soportan, en muchos casos, pues un porcentaje importante del PIB de los países de donde vienen hoy en día a Europa, o antes pasaba con Estados Unidos. Pues bien, todas esas remesas también existieron de Galicia y que retornaron a la Galicia territorial. Y yo digo siempre, a pesar de que seamos muy críticos con las administraciones, por supuesto, también digo que la fórmula del ahorro de nosotros gallegos en la emigración hacía que al final, pues como el protagonista de Mamá Asunción, uno repatriaba el dinero en lo que yo llamo el plan Marshall privado, o un PIB B, porque efectivamente recalaba en las cuentas de no residentes, totalmente legales, pero cuentas al fin y al cabo, digamos, un poco soterradas dentro del sistema bancario, y no se utilizaban para el desarrollo integral de Galicia. Eso pasó en los años 20, en los años 40, en los años 50 e incluso después también con la diáspora europea. Así que no te puedo responder si somos un lugar fallido, pero yo creo que al mismo tiempo también te respondo con lo que te acabo de decir. Totalmente. ¿Qué significó? Yo creo que para todos los que al menos nacimos en los 80 nos acordamos de una imagen muy curiosa que en aquel momento no entendíamos muy bien, y era esa imagen de ver a Fraga y a Fidel Castro juntos en La Habana a principios de los 90, ¿no? Dos señores que estaban en las antípodas ideológicas, pero que tú cuentas que tienen mucho en común. La queimada. Bueno, la queimada, entre otras cosas, que además es lo que los unió en el primer viaje. Lo voy a tratar de explicar. En el año 91, 2 años después de ese retorno a su Baviera que llamaba Manuel Fraga a Galicia después de no triunfar en Madrid, bueno, pues decide ir a Cuba. ¿Por qué? Pues porque Manuel Fraga
pasó sus 3 primeros años de vida en Cuba. Fidel Castro es hijo de gallegos, igual que todos los Castro, igual que Raúl Castro, y prácticamente se cruzaron porque eran coetáneos, eran coterráneos, coetáneos, y también en Cuba, porque también eran del oriente de Cuba. Cuando decide Manuel Fraga ir para allá en el año 91, efectivamente, por medio de la queimada, pues le dice: creo en el conxuro da queimada para evitar las meigas, pero también para que vengas a verme a Galicia. Hace un poco más de 60 años que nuestra familia regresaba definitivamente a Galicia después de haber nacido aquí 2 de mis hermanos y haber pasado mis padres largos tiempos fundamentalmente en Manatí, en Oriente. Ahí pasé yo 3 años largos de mi niñez y uno de mis primeros recuerdos es la salida de ese barco al pie de ese famoso Castillo del Morro que algún gran escritor cubano definió como el símbolo mismo de la vanidad de La Habana. Ahí están con la queimada Sí, ahora. Espera. sí. No hay peligro de explosión, ¿verdad? No hay peligro de explosión, le dice Fidel. No pasó nada. Afirman que tiene por objeto espantar a los malos espíritus. Yo creo que los espíritus son todos buenos y por algo, cuando hablamos de una meiga, pues es la expresión que utilizamos para decir que una mujer es muy bella, decimos que es una mujer meiga. De modo meiga es bruja. Voy a probar para ver si está caliente o no, nada más. Está caliente, pero no. Claro, y entonces lo que hace es le devuelve el viaje en el año 92. Con eso, bueno, todos los gallegos de cierta edad también se acordarán de ese viaje. Y a mí me gusta aquí jugar a la ficción, que no puedo hacerlo en un libro de periodismo, ¿no? Tampoco lo hace Pablo Batalla Cueto, que hizo un libro maravilloso sobre ese doble viaje. A mí me gusta jugar a la ficción y pensar, ¿qué hubiera pasado si Fraga se llega a quedar en Cuba? ¿Habría estado en Sierra Maestra con la barba con Fidel? No, yo no sé contestar. Os juro que no sabría contestar porque... ¿Algún gallego estuvo en la revolución? Muchos gallegos, y además ciertamente hay algo de la relación también de los gallegos con el poder, no solo en América, sino también aquí, Fraga. Porque estaba Fraga, estaba Alfonsín, que también era hijo de gallegos, también estaba Fidel Castro, y ya para quien llega al capítulo de Panamá, eso ya es para nota, porque de los 3 últimos presidentes, los 2 últimos también son gallegos. Y mujeres, y sus mujeres. Y sus mujeres. Y ya no hablamos de los que también pasaron por España y llegaron a presidente. Pero que a Fraga le gustaba el poder, yo creo que no lo dudamos nadie en esta mesa. Es decir, era una persona hecha para tomar el poder, para ejercerlo, y lo hizo tanto en la dictadura como la democracia, ¿no? Exacto. No, pero lo que me refería también con esta visita es que hizo patente esa relación que había entre Galicia y Cuba, o Galicia y Latinoamérica. Sí, ¿no? es que en realidad, bueno, estamos haciendo así un poco de chiste con esto, pero es verdad, y eso lo reconoce hasta el más feroz de los críticos de Fraga, que no son pocos también en la diáspora, que desde ese doble viaje se cambió. O sea, es decir, se pasó de una invisibilización de la emigración gallega, esa foto de Manuel Ferrol fue tirada con una Rolleiflex, con una cámara oculta prácticamente, a blanquearse. El abuelo que estaba escondido en el armario, ahora de repente todos eran hijos de gallegos, incluido Julio Iglesias, todos hijos de gallegos, todos Galicia Terranay y todo lo que se quiera. Y fuera de eso, es verdad que lo que reconocen es que hizo una especie de política de Estado. Le dotó de una consellería. Y se abrieron centros gallegos por todas partes. Y política sobre todo de reinserción, de retorno, de inserción laboral de la gente que venía. Obviamente eso tenía una contrapartida, que eran los votos electorales, que tampoco fueron limpios del todo, como se ha visto y como yo también cuento en el libro, por parte sobre todo de los partidos mayoritarios. Había un vivero de votos tan enorme y era tan tentadora la posibilidad de tener esos votos de manera irregular, que no dijeron que no, y eso está más que demostrado. Déjame contar una cosa, porque hemos empezado esta conversación con un recurso sonoro, que es el himno de Galicia, contando dónde se compuso. Para entender la magnitud de la diáspora gallega, año 1914, Buenos Aires tenía 150.000 gallegos, que era un 10% de la población total, que es una auténtica barbaridad. Se hizo tan gallega Buenos Aires por aquellos tiempos que ahí se compuso a Riencheira. Año 1947, este es el sonido original.
Mucho me gusta Rianxeira, que estás aquí en Argentina, ¿eh? Claro, Esto se grabó entre Buenos Aires y Montevideo. Estamos acostumbrados a Rianxeira como un himno oficioso de Galicia, que todo el mundo canta en las sobremesas, en los estadios de fútbol y demás, pero efectivamente tenía incluso un trasfondo prácticamente político. Los compositores, Jesús Frieiro y Anxo Romero, eran de Rianxo, del pueblo de Castelao, y cuando Castelao, histórico líder galleguista en Galicia y fuera de ella, después de la Guerra Civil, aterriza en Buenos Aires, le tienen preparada esa canción. Y esa canción después viaja por primera vez por barco a Rianxo, de ahí viene la Rianxeira, y a partir de ahí es donde se hace popular en la Galicia territorial. O sea que volvemos a lo mismo del himno, de la Real Academia Galega que se funda en Cuba, de la bandera que hoy conocemos, que se popularizó también en La Habana. O sea que, una vez más, no hay Galicia sin América. La verdad es que te estoy escuchando y todo lo que cuentas solamente me produce, aparte de un inmenso interés, melancolía, ¿no? Porque claro, piensas cuando dices, ¿y si Fraga hubiera nacido en Cuba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si no se hubieran ido estos millones de gallegos y de españoles? ¿Qué hubiera sido de nuestro país? O sea, si todo ese talento, esa fuerza, ese empuje lo hubieran empleado aquí, porque estoy pensando que a lo mejor esta España vaciada que nos hace ahora temblar comenzó ahí. Y no sé si la España esa se sigue vaciando con otra diáspora interior, ¿no? Sí, en realidad eso ocurrió, la diáspora interior ocurrió en los años 60 y 70, la migración hacia las ciudades, pero fíjate qué curioso. Y eso también lo cuento más adelante en el libro, que a mí me gustan mucho los mapas, como se puede ver, y me gusta interpretar los mapas. Los mapas del INE son una maravilla para mí. Tenemos herramientas interactivas para interpretar nuestra historia contemporánea. Y la más importante es que, decía ahora mismo Carlas, más del 10% de Buenos Aires en 1914 era nacido en Galicia, no de descendientes. Muy bien. Eso se dice ahora de los venezolanos, por ejemplo, en ciertos barrios de Madrid, ¿no? Bueno, pues si tú te vas a los mapas del INE de 2024, verás que hay un manchurrón rojo de porcentaje de población latinoamericana en el interior de Galicia. Esos son descendientes de gallegos que, por lo menos en un primer paso, pisan Europa en el lugar de sus antepasados y están ayudando, por primera vez y entre otras cosas, a que el crecimiento vegetativo de Galicia, y seguramente también sucede en Asturias, en otros lugares, se haya frenado la sangría vegetativa de población y por primera vez estamos ganando población. Y yo creo que eso es un capital gigantesco. Evidentemente, a nuestras generaciones perdidas del exilio ya no las podemos recuperar, pero sí esos hijos de gallegos, nietos, que creo que tienen la oportunidad, tanto para ellos como para nosotros, de darles un hueco y que se puedan abrir camino entre nosotros. El país invisible se ha hecho hoy más visible que nunca de la mano de Arturo Lezcano. Arturo, quédate, porque tú eres un hombre también de cine, de series de televisión, y quiero invitarte a compartir lo que contamos a continuación aquí en La Ventana. Mira. Bueno, esto se lo pregunto a Arturo, pero a Isaías, a Marta, a Rafa y a mí, supongo que nos suena a todos, ¿no? Sí. La banda sonora del bueno, el feo y el malo, Ennio Morricone. Joder, aquella peli. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Parece Trump, ¿eh? Bueno, es un poco el estilo, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, esto, el bueno, el feo y el malo, muy bien. ¿Qué tendrá que ver con esto otro? La muerte de tu madre fue una horrible tragedia. ¿Y por qué estaba en París? Ella lo decidió. ¿Con esa gente, ese hombre? También ella lo decidió. ¿Sin ningún tipo de protección? No fue culpa mía. Yo siempre le dije que necesitaba escolta. El caso es que nunca tenía que haber estado cerca de los Fayette. Tenía que haber estado a salvo con nosotros y si no lo estuvo fue por tu culpa. Esto es un fragmento de la serie The Crown. Ahora ya conocemos. Vale, volvemos al cine. Lawrence Arabia. ¿Para qué nos has traído aquí con tu blasfema vanidad? ¿Inglés blasfemo? ¿Ácaba? ¿Has sido Ácaba? ¡Tú no llegarás a Ácaba, inglés! ¡Vuelve, blasfemo! ¡Pero no llegarás nunca a Ácaba! Yo llegaré a Ácaba. Eso sí está escrito. ¿Qué tiene que ver Lawrence Arabia con The Crown, con El bueno, el feo y el malo, o con La Casa de Papel? Quiero que cada uno elija un nombre, algo sencillo. Pues deben ser números, planetas, ciudades. Arroyo señor 17, la señorita 23. Van a ser ciudades. Nos quedamos con ciudades. Bien. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.
¿Qué tiene que ver? Pues igual que hemos estado hablando un ratito de Galicia, el vínculo de todo esto que hemos contado es Andalucía. Esta mañana en Fitur, la feria de turismo, la Spain Film Commission, esta organización que desde hace más de 20 años impulsa los rodajes y la industria del cine en España, ha entregado el premio a la mejor experiencia de turismo de pantalla a la gran ruta del cine por Andalucía. Detrás de esta iniciativa se encuentra la Andalucía Film Commission, cuyo presidente es Carlos Rosado, al que hemos invitado a asomarse un momentito a la ventana. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Francino, me alegra oírte. Ruta, no, rutaza del cine por Andalucía, del cine, de series y de todo. Es que la lista, vamos, hemos elegido algunos ejemplos, pero la lista es interminable. ¿Cómo se hace? ¿Cómo habéis hecho la selección de esta ruta? De películas y localizaciones. Verás, todo esto es producto de tres pilares, por si me permite sintetizarlo, ¿no? Claro. Primero una idea, que la plasmamos la directora de Andalucía Film Commission, explicó a Querol y yo, hace ya 20 años que escribimos el primer libro que se hizo en España sobre cómo influye el cine sobre el turismo. Es decir, el convencimiento de que la gente quiere ir a los sitios que ha visto en las pantallas y las películas que le han gustado, las series, ¿no? El segundo pilar es la estrategia, con lo que hay que hacer. ¿Cómo convertimos esto en un producto turístico? Y pusimos en marcha una estrategia con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Turismo, para articular una serie de acciones que le expliquen a la gente dónde se ha rodado su serie o su película favorita, ¿no? Y luego hay un tercer pilar que es básico, ¿no? Y es que todo esto se puede hacer si si se ha rodado en tu tierra. Y para que rodee en tu tierra tienes que hacer pues un montón de acciones para que esté continuamente creciendo esa cifra, ¿no? Eso, que lo llevamos haciendo ya 28 años, ¿no? Eso produce todo este efecto del que tú hablas, ¿no? Claro. Que hemos creado pues rutas, ofertas, iniciativas para que la gente decida ir al sitio que ha visto en sus pantallas o una vez que está allí quiera ir a ver la localización concreta, ¿no? Oye, estando aquí Arturo Lezcano y por alusiones, ¿Marbella aparece en esta gran ruta de Andalucía? No hace falta. Por la serie, digo, ¿eh? Yo no sé si contestar yo, porque en la serie vamos por la segunda temporada y a veces no es tan fácil. Ayer se estrenó. Se estrenó la segunda temporada. Sí, estamos muy contentos, pero es verdad que no es tan fácil a veces hablar del lugar exacto, y ahí está la magia del cine, del audiovisual, ¿no? E intentar que, bueno, hablaba yo que me gustan los mapas, también me gusta mucho ir a localizaciones y por supuesto me hubiera encantado, nunca fui, ir a Tabernas en Almería y es un lugar que yo creo que será el lugar estrella ahí, ¿no? Imagino. Pero fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo en Doctor Zivago cuando vi hace poco, durante el COVID, la película, y algo que parecía Sierra Nevada, y resulta que vas a consultarlo y es Sierra Nevada. Pero ¿quién va a decir que eso es Sierra Nevada? Oye, Carlos, ¿hay datos? Quiero decir, ¿se puede calcular, aunque sea de forma aproximada, el impacto de esta política de los lugares de rodaje de películas, de series, luego el retorno que tiene en forma de turismo? ¿Hay algún cálculo por ahí? Por curiosidad, no sé. A medida que esta modalidad de turismo se ha ido generalizando, que es un elemento, un vector importante del turismo, ¿no? El turismo alternativo, digamos, pues hay datos generales, ¿no? Se mueven más de 100 millones de turistas al año en el mundo motivados por esto. En algunos países como Inglaterra lo tienen muy bien estudiado, pero en España no existe un dato objetivo, digamos, técnico. Pero es verdad que hay indicativos concretos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Desde que se rodó en el Alcázar de Sevilla, que es un monumento visitadísimo, ¿no? Las escenas de Juego de Tronos, como pasó también en Osuna, ¿no? Y en la Alcázar de Almería, los técnicos y los responsables de estos espacios empezaron a notar dos cosas. Uno, que iba más gente y que se rejuvenecía el target o el tipo de visitante. Claro. Gente más joven. Igual no le interesaba el estilo renacentista o el mudéjar o el barroco, pero sí, una vez que estaban allí, veían el cuarto del almirante o veían la sala del trono de la Alcazaba, en fin, o la ciudad de Osuna, que es una ciudad maravillosa, ¿no? Y es decir, que se ha producido evidentemente hay gente que o va a los sitios, o una vez que está en los sitios, quiere conocer dónde se rodó su película preferida. Tú antes has citado Lawrence de Arabia. Claro, Lawrence de Arabia está rodado
en una gran parte en Andalucía, entre Sevilla y Almería, ¿no? Y claro, ahora mismo que estamos hablando hay alguien, aunque yo hace un día de perros en Sevilla, la verdad, pero hoy mismo, ahora mismo hay alguien en la Plaza de España de Sevilla subiendo la escalera que subía Peter O'Toole cuando llega al cuartel general del ejército inglés en Egipto y que se rodó en la Plaza de España, ¿no? Y es un icono constante. Hay gente que hay un fetichismo lógico de esto, ¿no? Fantástico. Muy bien, Carlos Rosado, el presidente de la Andalucía Film Commission. Oye, felicidades por el premio y gracias por asomarte a la ventana, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por atenderme. Un abrazo, chao. ¿Qué pasa, Isaías? ¿Qué vas a decir? Supongo que tendrán la tentación además, también. esto que hizo Andalucía luego se ha hecho en otros lugares, ¿eh? Claro. La Mancha tiene la ruta Almodóvar, Barcelona, Euskadi. Claro, fíjate con lo de Juego de Tronos de Gaztelugache. Sí. O sea, no, pero es que ahora tremendo. estaba pensando, por ejemplo, en la Sociedad de la Nieve, en la que los Andes es Sierra Nevada. Yo lo que me planteaba es si no tienen la tentación de pedir también parte de esos decorados que se queden ahí permanentemente, no solo para señalar el lugar, sino para señalar el avión. Es decir, aquí se rodó y esta es... Lo que sí todavía estamos en un momento en que hay localizaciones naturales, porque claro. ya vienen los platós inmersivos y ya el digital va comiendo y va comiendo y entonces pues efectivamente Juego de Tronos es la mejor de los ejemplos con todos estos lugares, incluida la escalinata de la Catedral de Girona también, en fin, que siga muchos años, ¿no? Y hay otro riesgo también, y es que no derivemos tanto el turismo hacia los escenarios de ficción, de tal manera que un día tengamos que hacer una película en la Alhambra de Granada para que la gente vaya allí, ¿no? Porque ahí se rodó algo, no por el propio valor de la Alhambra. No le hace falta un James Bond a la Alhambra de Granada ahora mismo, que si no se va a llenar hasta ahí de no hemos gente. llegado, Ahora vamos a hacer dos cosas, si A os ver. parece. Bueno, y si no también. Una, dar salida a alguna de las audiobiografías que seguimos recibiendo, pero vamos, a montonazos, y estamos llegando ya a final de mes. Tendrá que haber una final y una votación. Lo digo porque... Prepárate. Para que nos pongamos todas las pilas. Yo el primero. Audiobiografías, por ejemplo, con una fecha como fuente de inspiración. Mayo del 68, Isabel. En el 68 también nací yo. Toma. En una familia obrera, pragmática y del PSOE en cuanto se pudo. Tímida, gordita y víctima de un pederasta de escalera de la época. De los 80 y los 90 salí casi indemne de la epidemia de droga y de un par de relaciones muy peligrosas. Casi consigo una vida convencional, con casa, jardín y gato, pero el desamor lo asoló todo. Ahora han ido en un segundo sin ascensor, pero con balcón y en los brazos de un caboclo desubicado, pero con corazón de poeta. El gato cuando me jubile. Bueno, esperando al gato. No está mal, ¿eh? La audiobiografía no está nada mal, ¿eh? Y mira, la radio en la audiobiografía de Carmen. Soy Carmen, Mamen, para los que me conocieron antes de mis 18 años. La culpa del cambio de nombre la tuvo la radio. A cambio, pude trabajar en ella durante 30 años. Mi amor platónico siempre fue André Buenafuente y se lo pude decir siendo ya una treintañera. A punto de cumplir los 40, tuve un desprendimiento de rutina y lo solucioné cruzándome el Atlántico a vela con 4 desconocidos. Cuando volví del viaje, conocí al amor de mi vida y el mismo año que cumplí 50 y en plena pandemia, nos casamos. Tengo 2 superpoderes. Floto en cualquier posición y aparco siempre en la puerta. A los 60 seré actriz. Bueno, por favor. bonito. Pero es que usted lo tiene todo. Nos quedamos Energía, con ganas Lo que ha de más. pasado, Yo lo que tengo se mil quiso, preguntas. lo que se espera, los planes, en 30 segundos. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Carmen, apúntatela para para colega de la radio. selección. Y Sí, colega de la radio, sí. 30 años. ¿Dónde habrá...? Bueno, recuerdo, oyentes de La Ventana, correo electrónico, una nota de audio de 30 segundos, audiobiografías@cadenaser.com. Y dentro de unos minutos, después de las noticias, unidad de vigilancia lingüística. Aperitivo, Isaías. No, te preguntaba lo de Carmen porque ella flota, que es un poco lo que le pasa a los autobuses que ha puesto en marcha Renfe para unir Madrid con Andalucía una vez averiada la línea de ferrocarril. Así lo contamos en la SER. Esta mañana los mismos autobuses que han transportado de madrugada a los pasajeros de los trenes afectados de vuelta a Madrid han regresado hacia Andalucía flotados por Renfe, llenos de personas que tenían el verbo flotados en vez de fletados. Y después hay otra imagen inquietante que tenemos en el Sardinero, en el partido del Racing contra el Barça. Bueno, unas vallas un poco inquietantes. Incluso para el acceso a la zona de prensa mismo era prácticamente imposible. Flaque tenía una odisea para poder llegar, muchísimo refuerzo policial, las vallas perimetrales que casi circuncidan todo el estadio. Es una auténtica locura. Bueno, os podéis imaginar de qué va la viñeta de esta semana, esas vallas del Sardinero que circuncidan a la gente que se acerca.
Bueno, Arturo Lezcano, muchísimas gracias como siempre, amigo. Un placer estar El aquí. país invisible, la epopeya atlántica de la diáspora gallega. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Marta del Vado, buen fin de semana. Igual, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.